En el siguiente video vamos a seguir practicando y resolviendo ejercicios acerca de las celdas galvánicas, viendo potenciales estándar de los electrodos que se nos presenten. En esta ocasión pues vamos a resolver el problema número 3 y 5. Así que veamos. En el problema número 3 nos piden cuál es el potencial estándar del electrodo de cobre. Pero partiendo, ¿no?, sabiendo que el potencial estándar del electrodo, en este caso del cadmio, ¿cierto?, es de menos 0,44 voltios y que el potencial estándar de la siguiente pila, o sea, de esta pila de aquí, de esta pila, es de más 0,78 voltios. Ok, entonces nos dan el potencial estándar de la pila, ¿verdad?, el total de la pila, y nos dan el potencial estándar de un electrodo del cadmio. Ok, entonces vamos a por aquí, vamos a graficar por aquí, ¿no?, nuestra pila, ¿verdad? Vamos a poner por aquí el diagrama de nuestra pila. Entonces vamos a poner por aquí, tenemos un cadmio sólido, ¿verdad? Un cadmio sólido que se va a convertir en un cadmio 2 más, ¿verdad?, en estado acuoso. Entonces pongo doble slash, y vamos a colocar de color azul, ¿verdad?, la otra parte que es la del cobre en estado acuoso, 2 más, pero que se convierte a un cobre sólido. Ok. Bueno, y recordemos que pues este es el diagrama de una celda galvánica, ¿verdad? Es el diagrama. Entonces debemos de comprender y recordar que, por ejemplo, la primera parte es una parte de oxidación. Entonces, oxidación. Porque de cadmio 0 pasamos a cadmio más 2, ¿verdad? O sea que se ha perdido electrones. Y en cambio, la parte de la derecha es una reducción. Y es una reducción, pues pasamos de más 2, ¿verdad?, a 0. Es decir, se ha ganado electrones. Ok. Y bueno, nos dicen entonces que el potencial estándar del electrodo cadmio, ¿verdad?, cuando éste gana 2 electrones para convertirse en cadmio 0, entonces pasa de más 2 a 0, es de menos 0,44 voltios. Sin embargo, cuando analizamos nosotros nuestra pila, ¿verdad?, cuando la analizamos, vemos que el cadmio pasa de 0 a más 2, ¿verdad?, no de más 2 a 0. Por lo tanto, si nos dan este dato de aquí, ¿verdad?, pues nosotros debíamos de invertirlo. Entonces, cogemos a esa semireacción y la invertimos. Es decir, que ahora el cadmio 0 ya no va a estar aquí en la derecha, sino que ahora lo vamos a pasar a la izquierda en los reactantes. Entonces tenemos cadmio sólido, ¿verdad?, reacciona y se convierte en cadmio más 2, liberando 2 electrones, se convierte en un cadmio más 2 más, en estado acuoso. Y bueno, habíamos dicho que si invertíamos la semireacción, quiere decir entonces que nuestro potencial estándar, ¿verdad?, de este electrodo de cadmio, pues también va a cambiar y va a cambiar de signo, ¿no? Entonces que va a ser más 0,44 voltios. Quiere decir entonces que para este electrodo vamos a tener un potencial estándar, ¿verdad?, de 0,44 voltios. Ok. Y bueno, y para la reducción, no nos dan para la reducción, ¿verdad? No nos dan, entonces aquí podemos poner pregunta, ¿verdad? Porque es justo lo que queremos, ¿no? Queremos justamente el potencial estándar del electrodo de cobre. O sea, justo queremos determinar qué potencial estándar genera este electrodo, ¿verdad? Ok. Sin embargo, nos dan de dato que el potencial de la pila, ¿verdad? O sea, de toda la pila, de toda esta pila, es de más 0,78 voltios. Ok, y bueno, recordemos nuestra fórmula, ¿no? Si el potencial de la pila, ¿verdad?, o sea, el potencial de toda la celda es más 0,78, pues eso quiere decir que si sumo estas dos cosas, el potencial estándar de oxidación con el potencial estándar de reducción, pues me va a dar 0,78. Entonces, eso quiere decir, ¿verdad?, eso quiere decir que el potencial estándar de reducción, pues tiene que ser más 0,34 voltios, ¿verdad? Sin hacer mucho esfuerzo, pues porque debemos de completar nada más para que nos dé 0,78. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta. Ahora veamos el problema número 5. Nos piden determinar el potencial estándar en voltios de una pila, bueno, que cumple con las condiciones estándares, ¿verdad?, de temperatura 25 grados, ¿no?, en el que ocurre el siguiente proceso. Ok, entonces debemos de analizar, por un lado, ¿verdad?, la reacción que nos dan. Entonces voy a ponerlo por aquí. Vamos a analizar esa reacción, entonces por aquí la copio, ¿verdad? O bueno, ahí nada más, y me doy cuenta de qué está pasando. Entonces debo de analizar qué sucede. El aluminio sólido, ¿verdad?, que tiene carga 0, se ha convertido en un aluminio 3 más en estado acuoso. Entonces de 0 ha pasado a 3 más. Entonces por aquí lo coloco, el aluminio, que era aluminio sólido, ¿verdad? Ya voy a hacer el diagrama, ¿no? Entonces por aquí ya voy a colocar el diagrama. Voy a colocar el diagrama de la pila. Entonces tengo una oxidación porque pasa de 0 a aluminio acuoso 3 más. Y pues voy a tener ahora que dibujar el electrodo de reducción, ¿no? Este es de oxidación, ahora me falta el de reducción. Lo voy a hacer con otro color de azul. Y tengo que analizar el cobre, ¿no? El cobre 2 más va a pasar a un cobre sólido, o sea que el cobre 2 más en estado acuoso, ¿verdad?, va a pasar a un cobre sólido. Listo.
Bueno, ya esto ya no lo pongo, ¿no? No, esto ya no lo pongo, entonces ahí está. Listo, y ya tengo entonces el diagrama de la pila. Y como me piden determinar el potencial estándar pues, de toda la pila, ¿cierto? De toda la pila, entonces debemos de recordar que el potencial de la pila, ¿no? El potencial estándar de la celda o pila, ¿verdad? Va a ser igual que sumar el potencial estándar de la oxidación más el potencial estándar que produce la reducción. Entonces, veamos. El potencial estándar de la reducción más el potencial estándar de oxidación podemos determinar de la siguiente forma, ¿no? Entonces, observo la oxidación, porque esta es la oxidación, y esta pues es la reducción, ¿verdad? La reducción. Entonces, ahora sí tenemos que ver los datos, ¿verdad? Los datos que nos dan. Entonces vamos a ver estos datos. Te lo voy a colocar un poco más arriba. Ahí está. Y ahora sí analizo. Voy a analizar este primer dato. Me doy cuenta que un aluminio en estado acuoso 3 más pasa a ser aluminio sólido. Y el potencial estándar de este paso, ¿verdad? De 3 más a 0 es de menos 1,68 voltios. Sin embargo, para el diagrama de mi pila, ¿verdad? El diagrama de la pila, tenemos entonces, tenemos por aquí, que el aluminio pasa de 0 a 3 más y no pasa de 3 más a 0. Entonces, este de aquí debemos de invertir, ¿verdad? Invertir. Y bueno, cuando lo invertimos, obviamente el potencial, ¿verdad? El potencial va a cambiar, ya no va a ser menos 1,68, sino ahora va a ser más 1,68 voltios. Entonces debo de sumarle ahora la reducción. Y la reducción pasa de 2 más a 0, así que si analizo ahora la siguiente semi-reacción, ¿verdad? Que me indican por aquí, me doy cuenta entonces que efectivamente el cobre 2 más pasa a 0 generando este potencial estándar. Por lo tanto, si pasa de 2 más a 0, tal cual como pasa en la pila, entonces el potencial estándar pues no lo modifico y lo dejo ahí, ¿no? Sería más 0,34 voltios. Bueno, y finalmente, pues esto es igual, entonces el potencial estándar, ¿verdad? De la celda o de la pila, ¿cierto? El potencial estándar de la celda o de la pila, pues va a ser igual a la suma, entonces tendríamos 8 más 4 es 12, llevo 1, sería 6 más 1, 7, más 3, 10, llevo 1, sería entonces 2 más 2,02 voltios, ¿verdad? Entonces, más 2,02 voltios. Y esa sería entonces la respuesta para los problemas.